La tenemos a Miriam Bregman en línea. Miriam, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bien, te queríamos regalar parte de lo que fue tu alocución en el juicio de Jorge Julio López hace 18 años, pero no sé qué pasó. Tuvimos un problema y no lo pude pasar. De cualquier manera te pido una reflexión sobre eso y después, obviamente, hablemos de lo que devino, de lo que dijo Milei el domingo, ¿sí? Bueno, les agradezco igualmente y ante todo agradezco que tengan presente siempre lo que fue ese juicio, lo que fue la desaparición de Julio y lo que son esos genocidas, porque con una vicepresidenta de la Nación, con un grupo de diputados que los van a visitar y nos quieren mostrar como que son hechos del pasado y que es humanitario ir a verlos y pedir por su libertad, les digo que no es humanitario, que no son hechos del pasado, que Julio López fue desaparecido hace apenas 18 años, que lo seguimos buscando y que Echecolás incluso estaba en la cárcel en el momento que desaparece Julio y que las pistas conducen hacia él, conducen a su entorno. Entonces, no solo que estén detenidos, sino las condiciones de esa detención son un debate de la actualidad. Así Además, que nuevamente les agradezco no, mucho. no, y te estábamos escuchando, brillante como siempre, es decir, no te estoy dorando la píldora, pero lo escuchamos con detenimiento, ¿sí? Brillante. Digamos, esto ocurrió en el medio de una situación que la vinculaba a Echecolás porque estaba a punto de decidirse, aun cuando estaba preso, decidirse la suerte de Echecolás definitivamente. Fue un día antes la desaparición, ¿no es cierto? ¿Fue así? Claro, claro, exactamente. Esto tuvo un contexto muy importante porque en el momento que desaparece Julio, es el momento definitorio del juicio, el momento de las últimas palabras, el momento en que se iba a dar al día siguiente el veredicto sobre Miguel Osvaldo Echecolás. Así que lo que hicieron fue un golpe tratando de terminar con este juicio y de dar un mensaje para el resto de los juicios que recién comenzaban. Piensen que este fue el primero después de anuladas las leyes de obediencia debida y Claro, punto final. Así claro, que claro, era claro. un contexto donde se jugaban muchas cosas. Yo me acuerdo haber llevado al hijo, al hijo, recién estaba hablando del juez Lijo, ¿no? Que ya que estábamos hablando de cosas espurias, me salió, fue un dato inconsciente. Yo en ese momento tenía un programa en política y economía, ¿te acordás? En Sí, PIE. sí, me acuerdo, me acuerdo. Y lo llevé al hijo de Jorge Julio López, que en ese momento, bueno, de alguna manera trataba de ayudar en esto que vos le dabas marco jurídico. Y bueno, nada, a 18 años sigue siendo el primer desaparecido desde el advenimiento de la democracia. Permitime sumar, te saludo Miriam, Sebastián, sumar, digo, o subrayar esto que vos decís, de darle actualidad a esta situación, Claro, ¿no? claro. Porque muchos nos quieren también vender que esto es parte de un pasado que ya tenemos que empezar a dejar atrás para conciliar a los argentinos, que tenemos un poco ya, digamos, que enterrar esta historia y demás, pero esto tiene muchísima actualidad. Tenemos una vicepresidenta que claramente, digamos, tiene una posición tomada respecto de esto, están pasando situaciones... Además fue tan raro todo, tan raro todo. Exacto. ¿Te acordás, Miriam? Cosas raras, no sé, rarísimo todo. Pero bueno, Fue todo rodeado de un contexto de muchas amenazas, ¿no? No era este claro, claro, el claro. único caso. Nosotros sufríamos amenazas permanentemente, es decir, los genocidas volvieron a presentar pelea cuando se los quiso juzgar, vuelven a presentar pelea. Pensá que al año siguiente, un año después, asesinan en su celda al prefecto Febrés, un prefecto que había Sí, estado sí, encargado sí, de la sí, sala de sí, embarazadas sí. de la ESMA. Es decir, ellos fueron tomando las medidas más crueles para defender su impunidad, no es que aceptaron la justicia mansamente. No, no, claro, por eso digo, está bueno este ejercicio de ponerlo muy omnipresente el tema porque fue totalmente irregular todo y hoy hay algunos que quieren reivindicar o algunas que quieren reivindicar precisamente todo esto. Miriam, te pregunto, dame o decime lo que quieras respecto a lo que manifestó Milei el domingo y
no sé, y tu parecer al respecto, ¿sí? Mira, te podría decir muchas cosas desde el punto de vista político. Te digo primero una sensación. Dale. Veo un presidente o un gobierno más de conjunto que le ha perdido totalmente el pulso a la sociedad. Lo veo totalmente desconectado de lo que pasa. Eso lo lleva a cometer estos errores de pensar que iba a tener una cadena nacional donde todo el mundo iba a estar viendo su gran alocución. Confundió a muchos de la oposición, incluso todo un sector del peronismo que fue y se sentó ahí a escucharlo. No sé qué tenías que escuchar de lo que dijera. No, los odié. Mirá que vos sabés que yo soy afín, no a ellos, a los que estaban ahí, Sí, pero sin embargo los odié. Digo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué tiene que estar? claro, ¿Cómo le vas a claro. dar marco a semejante energúmeno? ¿Sí? Y me acordaba de vos y del debate, porque de alguna manera vos anticipaste un poco de todas estas cosas que inexorablemente están ocurriendo, porque eran inexorables y por lo tanto ocurren, ¿sí? En el debate, ¿sí? Donde todo el mundo decía, no, la que mejor estuvo era Miriam Bregman, ¿sí? Pero bueno, vamos por el Sí, tema de las son, sensaciones. son reflexiones que hay que seguir haciendo. También, ¿no? Todo hay que mirarlo con visión de futuro, porque esta gente llega hablando contra la casta y confunden y engañan, y se vio ahora que están desnudos, porque no había nadie afuera, lo único que había era gendarmería rodeando el lugar. Ya un presidente que va a dar un discurso que cree que es épico y no hay nadie adentro y afuera está gendarmería, la verdad es que habla bastante mal de ese presidente, ¿no? Entonces creo que han perdido el pulso. El asado que hicieron ayer Ah, es no. obsceno, Sí, sí. obsceno. No pueden dar la cara, tienen que mostrar que lo pagaron. Yo creo que están como sobregirados sobre su propio discurso, creen que todo les sale bien y la verdad están asentados en la pasividad de la oposición, porque lo que lo sostiene hoy es esa Sí, sí. pasividad, es que la CGT se la pasa de viaje. Cada vez que hay algo en la Argentina, o están en el Vaticano, o están en Ginebra, están en algún lado del mundo, pero no están acá. Eh, entonces, me parece que cree que es por mérito propio algo que evidentemente es la ayuda de los de afuera, y el otro día también lo ayudaron el domingo. No había que ir a sentarse ahí, a hacer el papelón de que encima Milei les dijo de todo, porque él es Milei, Claro. ¿no? Sí, sí, No Claro, sí. es que encima de van eso, ahí, Milei les agradece ser prohombres de la patria, van ahí, Milei los insulta. Entonces los trata era de todo muy, ratas. muy, claro, todo muy bochornoso, pero me parece que fundamentalmente le está perdiendo el ritmo a la sociedad. Mirá, en Sí, la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, lo que más se nota por estos días es el impacto de los tarifazos. sí. Es una ciudad que siempre fue muy caro vivir acá. Yo que soy del interior, sé que vos en el interior, bueno, alguien tiene gallinas, uno te da los huevos, el ¿No? otro Sí. compartís unos choclos y te vas arreglando. En la ciudad de Buenos Aires eso no existe, es una ciudad donde es muy difícil la vida cotidiana para las familias. Pagar el alquiler se ha vuelto imposible y ahora se suman los tarifazos de luz y de gas primero y ahora el del transporte. Entonces hay un clima de descontento muy, muy grande, de frustración, de muchos pibes que lo votaron a Milei creyéndole y que ahora dicen, ¿cómo? Yo lo voté y ahora si no salto al molinete no puedo ir a trabajar, porque esto déjamelo destacar. No es que la gente salta a los molinetes como verán en la tele, que están Sí, pasando ahora todo el día eso. No salta en el molinete para ir a un boliche, que sería lo lógico de un pibe de 20 años. Claro. Salta en el molinete para poder ir a trabajar, porque si pagan el boleto no les conviene ir a trabajar. O sea, claro. fíjate en qué grado extremo estamos, en que la gente hace todo eso para ir a trabajar, arriesga su vida cruzando las vías para ir a trabajar. Eso habla tan bien del pueblo trabajador de nuestro país, habla maravillosamente de la juventud. A mí me emocionan esas historias porque siempre nos quieren mostrar una juventud que no le importa nada y digo, che, pará, nuestra juventud son esos pibes, que arriesgan su vida para ir a laburar, para llevar un mango a su casa. Y así como me emocionan esas historias, ves a los de arriba tan desconectados, tan enlodados en internas, en peleas que no le importan a nadie. Porque qué sé yo, ¿viste? Vos ves la mitad de las peleas políticas son por cuestiones de la propia política y no por lo que le está pasando a la sociedad. No, no, y por eso la sociedad se siente huérfana Claro, de representatividad. No solamente no la representa el presidente, sino que siente que
aquellos partidos políticos o aquellos espacios políticos que tienen masividad y que podrían de alguna manera disputar poder, están mucho más preocupados en definir cuestiones internas que en ayudar a resolver los problemas de la gente. Yo estoy totalmente desencantado de todo, ¿no? Digo, Claro. yo siento como que tenemos que barajar y dar de nuevo si queremos recuperar la confianza de la gente, ¿no? Digo, Y sí, la verdad que sí, porque estamos en un momento donde como en un círculo vicioso vas viendo cómo se repiten todas las viejas prácticas y cómo los que te dicen que son algo nuevo se rodean de lo más viejo y cómo los que te dicen que son alternativas están esperando que se hunda Milei para volver al poder, pero volver al poder no quiere decir para terminar con la pobreza en nuestro país, quiere decir para ser un poco menos malo que el otro. Bueno, pero con esa lógica llegamos hasta acá, no podemos seguir eligiendo entre gobiernos de un 25% de pobreza y gobiernos de un 52%. Claro. Un país productor de alimentos, un país que tiene la posibilidad de producir energía. ¿Por qué nuestro país tiene que estar en esa situación? Miriam, te voy a hacer una pregunta que quizás Sí. sea un poco polémica, pero digo, nuestro pueblo ha demostrado en estos últimos años una enorme paciencia y una enorme capacidad de aguante, y todos los días nos aprietan un poquito más. Digo, ¿cuánta paciencia queda y por dónde sale esto? Yo no sé si el pueblo muestra tanta paciencia, porque yo camino mucho, ando en la calle como cualquiera y lo que veo es enojo. Me parece que le están tratando de imbuir paciencia. En vez de imbuir espíritu de lucha y enfrentar esta situación y decir por qué yo me voy a matar de hambre si la deuda la trajo Macri, ¿qué tengo que ver yo con esa deuda? ¿Por qué todos muriéndonos de hambre pagando tarifazos para pagar una deuda que se beneficiaron Macri y 4 amigos? ¿Por qué Unión por la Patria la tuvo que ratificar en el Congreso Nacional hablando maravillas de una deuda espantosa? ¿Por qué hoy nadie la cuestiona de fondo? Porque de fondo, en última instancia, lo que hay es todo un plan económico orientado para pagar la deuda. Eso es el presupuesto que acaba de presentar Javier Milei. Es para eso, básicamente. Es para eso, Un enorme pero en ajuste. vez de imbuirle a la gente espíritu de lucha, decir, enfrentemos esto, salgamos a la calle, cuestionemos esto, no sé, tenés miles maneras de luchar. ¿Por qué hay que pagar tarifazos? ¿Por qué hay que bancarse? Porque te cuento que además ahora, donde cambia un poco el clima, vienen los apagones, porque no es que hicieron inversiones con la tarifa exorbitante que te están cobrando. Claro. Y no, lo que te dicen es hay que aguantar, pasividad, esperá que yo vengo. Y algunos me da risa porque incluso gente joven, ¿viste? Pero igual Se te nos voy a... tienen que yo en el 25 soy diputado y voy a... ¿Cómo que me estás diciendo a mí que me muera de un hambre 2 años para que vos seas diputado? O sea, se dicen cosas que son increíbles. A mí hay un dato que no lo podemos soslayar, que es el tema del apagón televisivo en las redes que se dio apenas empezó Milei. Es decir, todos los canales estaban en 10 puntos, pasaron a 1, y cuando estaba por terminar Milei, en el momento en que él dice, bueno, con esto termino, y después se frenó, en ese instante, viste que se mide minuto a minuto, vos conocés cómo funciona la tele, cuando él dice eso, que después lo retrasa un poquito, en ese momento... Los canales recuperaron parte del encendido o de gente que habían perdido en audiencia, porque definitivamente habían decidido irse, es decir, volvieron al canal donde estaban antes de Milei y que volvían después de Milei, ¿no? Digo, eso también lo tenés que conceptualizar, porque él hizo lo que hizo creyendo que iba a tener una afluencia de gente a través de los medios de comunicación, que es por donde él hecho la campaña masiva. No ocurrió, no pasó. Ya dejó de pasar. Bueno, eso sí, confirma lo que te decía antes, me parece, que la sociedad se manifiesta de las formas que puede. Si no hay más convocatorias para manifestar ese descontento, es responsabilidad de la dirigencia política, social y gremial. No es responsabilidad de la sociedad, porque la sociedad, con los mecanismos que tiene, se manifiesta. Se manifiesta, y eso es lo que vimos el domingo. Aunque sea, se manifiesta apagando la tele. Claro. Pero no te veo, no voy a mirar las mentiras que me vas a decir. Entonces me parece que eso confirma lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que hay una sociedad que
expresa como puede y una dirigencia política y sindical que evita que eso se exprese porque de verdad están de acuerdo con que algún grado de ajuste había que hacer. Yo esa frase cada vez que la escucho me horroriza, pero es así, lo dicen abiertamente. Bueno, algún ajuste había que hacer, pero ¿por qué el ajuste no es para los de arriba? ¿Por qué el ajuste para los de abajo? ¿Por qué el ajuste no es para el Fondo Monetario y la deuda ilegal? Eso no lo explican. Sin lugar a dudas. Miriam, te agradezco este ratito de charla, siempre tan clara, y en un día que no debemos olvidar. Hace 18 años desapareció Jorge Julio López y nunca lo encontramos. ¿Sí? Muchas gracias. Abrazo muy grande, como siempre. Gracias. Abrazo para ustedes.